Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde dónde nos ven, desde dónde nos escuchan. Yo soy Alexis y esta es mi primera vez hablando. Es cierto, ya hablaba antes, pero es mi primera vez en este espacio y tengo el gusto, el honor, el privilegio de compartir con mi hermano del alma, Carlos. Mi hermano, un gusto estar aquí. Buenos días a todos, buenas tardes. Un gusto poder empezar este proyecto juntos. Y bueno, a darle, hermano. A darle. Tomamos bastante tiempo para tomar la decisión de ya arrancar con el proyecto. Tal vez es culpa mía en gran manera porque Carlos ya estaba listo, pero yo lo demoraba y lo demoraba. Y en realidad es que me entusiasmó mucho, hermano, que tú fueras determinante del sentido de quiero hacerlo contigo. Creo que tenemos mucho que compartir de lo que hablamos en privado a la gente. Claro. Y no porque seamos sabios o genios, pero pues a veces tenemos cosas importantes que compartir y lo hacemos en lo privado, pero bueno, llegó el momento de hacerlo en lo público. ¿Y cuál es nuestro tema de hoy, hermano? Hermano, hoy vamos a platicar de bienestar. Es un tema bastante importante que le interesa a mucha gente y que en realidad creo que es el meollo de hacer un gran cambio en la sociedad. Ya sé, aparte está de moda. Está de moda. Quiero aclarar, por si tenemos a alguien que nos está viendo en Japón, China o algo así, ojalá que sí, que estamos en el Estado de México. Correcto. Y específicamente la capital, en Toluca, a unos pasos de Palacio de Gobierno. Y en Palacio de Gobierno el eslogan, la dinámica, la naturaleza del trabajo que se hace es bienestar. Bienestar. Es parte de lo que nuestro país, nuestra administración actual, tanto lo municipal, federal, estatal, pregona, ¿no? Y nos han llevado a tener esta palabra como muy en el imaginario, que creo que también fue lo que nos hizo decidir hablar de bienestar, pero queremos comprenderla más allá de este tabú político, ¿no? Y creo que tú traes unas definiciones bastante precisas que nos pueden ayudar como a conceptualizar desde la raíz y a lo mejor en algún punto tocar el tema político, pero no enfocarnos 100% a eso. Claro. El bienestar engloba cinco puntos bien importantes. Yo creo que es un estado integral de equilibrio, el bienestar, y va mucho más allá de no tener alguna enfermedad, ¿no? El bienestar físico, el bienestar emocional, el bienestar social, el bienestar financiero. Esto lo engloba para tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, si quieres vamos platicando sí, punto por punto, hermano. Fíjate que hay un término sociológico que es holístico, lo escuchamos en todas partes, y está relacionado con ver o estudiar algo desde todos los puntos de vista, ¿no? Y lo que ahorita tú describes es holístico, ¿no? O sea, es tu cuerpo, pero es tu dinero, pero es tu estado de ánimo, y hemos visto a lo largo de nuestras vidas, y si hay gente más grande escuchando o viendo de sus vidas también, que está este estigma en la sociedad mexicana de, bueno, fue alguien que trabajó, que tuvo mucho éxito, pero terminó estando muy enfermo en sus últimos días, ¿no? Entonces, el bienestar no está estrictamente ligado a la condición económica. Claro. Pero tampoco a la condición de salud nada más, porque si lo invertimos y entonces estás muy saludable, pero no tienes suficientes recursos para comer, o para vacacionar, o para no tener estrés frente a situaciones, pues estamos detenidos. Pero digamos, hermano, de estos 5 puntos, creo que tocaste, o 6. 5. ¿Cuál tú consideras que es el más importante? O sea, ¿qué es la base del bienestar? Pues sin duda el bienestar físico. Okay. Si no hay salud, si no tienes una alimentación balanceada, si no haces actividad física, si no tienes un descanso adecuado, yo creo que las demás cosas no pueden fluir de la manera que deberían de fluir, ¿no? Después, tener un bienestar emocional, que puedas gestionar, comprender tus emociones completamente, que sepas reaccionar a ciertas situaciones que te suceden dentro de la vida, es bastante importante. Fíjate que yo estoy ahí contrariado contigo. A ver. Yo creo que empieza al revés, porque incluso puedes estar muy sano físicamente, pero con una mente enferma, te enferma el cuerpo, ¿sabes? Okay. Por ejemplo, las personas hipocondríacas, ¿no? Que no tienen nada, pero están seguras o seguros que están enfermas de algo, o le tienen miedo a cierto proceso, padecimiento. Entonces,
Más bien yo diría que la base del bienestar viene de la salud emocional y se traduce en la salud física. Y voy a contar algo rapidísimo. Tú sabes que hace algunos años estuve compitiendo en una campaña electoral y posterior a, pues, al perder tuve una depresión. Y entonces esa depresión empezó a descomponer mi salud física y naturalmente mis decisiones también, ¿no? Porque empecé a tomar acciones destructivas, ¿no? De altos consumos alcohólicos, etcétera, etcétera. Cuando paré el tema emocional, entonces empecé a tomar decisiones de salir a correr, de ya no consumir en esas dimensiones bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera, y mi salud regresó, pero partió de la salud emocional. ¿No crees? Sí, claro. Van bastante ligadas. Sin duda alguna, sin las dos no se puede construir algo interesante. Que fíjate que ahí te va otra cosa. El concepto de bienestar, creo, en lo más teórico, tiene que estar ligado con la pirámide de Maslow, ¿no? Que para los que son ingenieros, nada, no es cierto, no, es broma. A ver, es una pirámide sociológica que crea Maslow. En la base están las necesidades más importantes, en el pico las necesidades menos trascendentes del cuerpo, pero todas necesarias. Y la base son fisiológicas, que son las que tú dices, ¿no? O sea, el cuerpo, a veces hasta cuando uno no puede hacer del baño, estás mal. O sea, si no puedes ir bien al baño, si no puedes ducharte, ¿no? Si siempre te sale agua fría. Entonces, creo que en efecto la base del bienestar está ahí, entre la salud física y la salud emocional. O sea, mezclémosla. Luego, ¿cuál bien? El bienestar social, que es cómo te desenvuelves, la calidad de relaciones que tienes, que puedas construir conexiones interesantes con la gente, que te puedas comunicar de una manera efectiva. Ahí viene mucho parte también del bienestar, que construyas lo que queremos hacer, ¿no? Una comunidad. Justo. Olvidamos empezar por lo importante, pero bueno, este fue el preámbulo, ahora sí vamos a comenzar. Este espacio, por inquietud de Carlos, coincidimos en llamarlo En Comunidad, que es un nombre que viene de algunos proyectos sociales que ya veníamos haciendo justo aquí en el Estado de México, ¿no? Con diferentes actores, diferentes sectores, pero que buscan coincidir en este punto de conversación. Y me parece muy importante sí tomarlo, hermano, porque yo creo que todo lo que hemos podido lograr, cada quien y en conjunto, ha venido de conversaciones. Claro. Me acuerdo perfectamente que Carlos y yo nos conocimos en la universidad por un tercero, pero si no me equivoco, la primera vez que platicamos fue como fue como en el 2021, 2020, cuando yo era precandidato justo, y me invitaste a un café y platicamos, ¿no? Y me dijiste, oye, ¿qué vas a hacer? O sea, te he visto en redes, pero cuéntame qué necesitas. Y esa conversación nos arrastró hasta aquí. Entonces, si no hay conversaciones, como lo mencionas muy bien, asertivas, efectivas, no hay acciones de ninguna naturaleza. Y a lo mejor hasta nos pudiéramos ahí meter, hermano, a un tema de gobierno político. Las malas conversaciones que tienen nuestras y nuestros gobernantes, en cualquier esquema, a cualquier nivel, terminan con escasez de acciones o con mala calidad de acciones. Y eso es preocupante. Entonces yo también coincido contigo en que si ya estás saludable individualmente, ahora hay que buscar la salud colectivamente, ¿no? Claro. Y viene de las conversaciones. Sí, acuérdate que muchos de los proyectos que tenemos han nacido de ahí, de cómo podemos expresar las ideas que tenemos, cómo poderlas materializar, y eso nos sigue al siguiente bienestar, hermano. Al bienestar financiero. Okay. Que es un bienestar que te sientas bien en tu trabajo, bien en lo que hagas, que puedas tener una remuneración adecuada que te dé para pagar las necesidades básicas, y al tener un bienestar financiero reduces el estrés, ¿no? El estrés es causa de muchas enfermedades por sí solo, y bueno, esperamos que aprendiendo a tener un mejor bienestar puedas tener un estrés financiero nulo. nulo. Justo, fíjate que sí creo, incluso yo pensé que íbamos a poner
el económico antes que el colectivo, pero no, o sea, sería ir en contra incluso de mis principios, pero tiene todo el sentido del mundo porque si no tenemos recursos para consolidar nuestras condiciones individuales y nuestras condiciones colectivas, pues no va a haber condiciones. Claro. Digo, podemos cuidarnos lo más que, por ejemplo, individualmente, en salud, podemos cuidarnos lo más que podamos, pero salir a correr cuesta. O sea, los tenis cuestan, las calcetas cuestan, el pants cuesta, la comida para tener energía, la comida saludable cuesta. Entonces, definitivamente, hay ahí una conexión que yo creo que si justo lo viéramos en pirámide, aunque pudiera la salud física y emocional ser la base, o mental, está interrelacionada con sus... con las demás capas de la pirámide. Sí, sí. O sea, no solo sostiene, sino también existe a partir de las otras. Claro. Porque pudiéramos pensar que, bueno, pues tienes salud. O sea, no tienes que comer, pero tienes salud. No, o sea, hay una relación. Y eso nos lleva a temas importantísimos de otro sector que tú también mencionaste, el segundo piso del bienestar, que son las relaciones. Hay relaciones que te llevan a perder tu esquema financiero y hay relaciones que te ayudan a incrementar tu esquema financiero. Es completamente, con quién te juntes, el entorno que tengas, las acciones que haga ese entorno va a definir también tu entorno. Entonces sí es bastante importante el entorno que generes, el bienestar que tienes en torno hacia ti, ayuda muchísimo. ¿Sabes? A mí que me cuesta mucho, como en ese tema social, me cuesta mucho establecer relaciones profundas con gente que no es emprendedora o, bueno, ya en otros casos más significativos, empresaria o líder de algo. No porque yo me considere así, pero porque tú me conoces bien, no acostumbro pensar tan cuadrado. Me gusta siempre colorear afuera de las líneas. Y la gente que aunque sea un gran puesto, o sea, no estoy demeritando para nada, no, pero la gente que tiene empleos más estructurados, tú en empresas, desde la persona del escritorio número 1 hasta el directivo más grande, creo que piensan de una manera diferente, porque están acostumbrados a la estructura. Sí, siguen una línea. Justo. Y entonces, cuando genero una conversación, pero vamos a lo profundo, y empiezan a surgir ideas, como tú sabes, ¿no? Que lo hemos de repente, oye, ¿por qué no hacemos esto? Oye, ¿por qué? Automáticamente se rompe. Y no vayamos tan lejos. Alguien que tiene un horario perfectamente establecido no podría estar aquí platicando. Completamente. Porque le corresponde hacer otra cosa. Que no está mal o bien, simplemente es una manera de vivir distinta. Y creo que mi comunidad, y creo que también la tuya, está más llena de personas así, que coloreamos fuera de la línea. Sí, que pensamos afuera de la caja, que queremos hacer las cosas distintas, que tratamos de innovar, de crear conceptos diferentes, pues para ayudar a la comunidad, para generar bienestar económico en la gente que trabaja con nosotros, Sí, justo. en las relaciones que tenemos. Sí, creo que es algo muy importante pensar justo en la gente que está con nosotros, en nuestros amigos, que nos vaya bien a todos. Mira, hay algo súper importante que creo que es lo que más nos ha conectado. Nunca hemos solamente pensado en cómo hacer más, sino en cómo impactar mejor. Y nos pasó el año pasado, el Día del Niño, cuando nos apoyaste a que toda la comunidad china nos donara juguetes para el albergue para niños, ¿no? Realmente es que en ese momento y en ese contexto, la comunidad china en el estado tenía necesidades, ¿no? Y tú, teniendo esos vínculos y tal, me los expresaste. Oye, hermano, hay esta necesidad, pero ¿cómo podemos ayudar? No solo de este lado, ¿no? No lo vimos, ni lo viste, ni me lo planteaste como cómo hacer un buen negocio o cómo sacar una ventaja. Más bien fue como de, sí entendemos que hay un tema económico de por medio y que tenemos que subsanarlo, pero recuerdo perfectamente que me dijiste, la naturaleza de la comunidad es ayudar.
Entonces, ¿cómo podemos ayudarte? Y se hizo el donativo, que fue gigante, fueron más de 300 juguetes. Ustedes hagan números de cuánto dinero era. Y a la hora de decir, bueno, ¿qué te puedo dar a cambio? Porque al final, como país, estamos muy acostumbrados a este quid pro quo. La respuesta tanto tuya como de la comunidad fue un regalo. Creo que esa vez ni nos acompañaron a darlos. Ya después fuiste tú en una entrega con Bienestar, creo. Con Bienestar. Y creo que después Schenk fue a otra que lo llevaste de... Sí, cuando lo entregamos ahí en el patio. Justo, pero previo nos dijiste y nos dijeron, tú como vocero en ese momento, ahí está, ¿sabes? O sea, tenemos, gracias a Dios, tenemos bienestar personal, económico, y estamos construyendo la comunidad. Y era algo, podríamos decir, simbólico, porque un juguete pudiéramos pensar que no hace la diferencia, pero en realidad la hace. Sí, para esos niños en realidad que viven diferentes circunstancias a la que mucha gente vive, hace una diferencia impresionante, ¿no? Estar ahí te cambia la vida, verlos, compartir con ellos un poco de tu vida te cambia la vida, y siempre hemos tratado de apoyar todas las actividades que haces, hermano. Pero, y lo que quiero llevar con esto, hermano, es, ¿qué hubiera pasado si te hubieras topado con una mujer u hombre que te vinculara de manera distinta? O sea, a lo mejor que solo te hubiera llevado con un punto de vista de negocio o de acuerdos. A lo mejor no se hubiera logrado ese bienestar para esos niños. Claro. No, pues yo sigo como sobreenfatizando esto que tú dices. Necesitamos una comunidad sana para tener bienestar social. Es difícil porque a veces nos aferramos a amistades, a relaciones, a veces hasta familia. Y tú dices, oye, pues si es mi papá, mi mamá, mi primo, mi prima, mi tía. Sí, pero probablemente su manera de pensar, de vivir, pues, no conecta, ¿no? No comulga con tus principios, con lo que quieres de tu vida, y sí tenemos que aprender a decir que no. A mí me cuesta muchas veces ya aprender a decir que no, pero estoy aprendiendo, estoy en ese proceso de no quiero, no lo necesito pensar primero en si me hace un bien, si me va a traer este bienestar que estamos buscando, y si no, tengo que dejarlo pasar. Y no pasa nada si lo dejas pasar. Entonces sí. Y vamos al siguiente, ya llevamos personal, bueno, individual, digamos, colectivo. Llevamos físico, emocional, social y financiero. Ok, ya sí llevamos 4. Sí, exacto. Okay. El último es el intelectual, okay, que involucra la mente. Entonces necesitas tener una mente sana, una mente activa, una mente en constante aprendizaje, que te genere desafíos mentales, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un reto de jugar todos los días un partido de ajedrez. Okay. Porque me ayuda a pensar un poco más allá y de las muchas salidas que puedes tener cuando estás en problemas, ¿no? Entonces trato de aprender cosas, también ya tengo una meta de leer todos los días. ¿Con quién juegas? Juego en línea. Okay. Juego en línea. A veces con mi papá, a veces con algún otro amigo. ¿Con tu papá en presencia? En persona, sí. Sí. Aquí en el restaurante o en la casa tenemos ajedrezes y jugamos. Sí, te estimula el cerebro. Sí, claro. Fíjate que la UNAM tiene este eslogan que dice, por mi raza hablará el espíritu. Y digo, no lo tengo con tanta presión porque yo ni soy de la UNAM, tú y yo somos de la UAMX, somos potros, pero tengo entendido que toda esta esencia intelectual, espiritual de los ilustrados de nuestra previo y post-revolución mexicana vienen de la base del maestro Antonio Caso, que era un filósofo muy prominente de inicios del siglo XX, que también se dice que él fue el autor intelectual de la Revolución Mexicana, ¿no? Okay. O sea, él era el pensador y él habla mucho de cultivar el espíritu, que se cultiva a través de la mente. Y dice, tú no puedes hacer actos buenos si no tienes una mente sana. O sea, no hay manera. Y bueno, ya después lo complementa en una carta que le escribe a uno de sus estudiantes, que después se convirtió en un gran político y fundador del PAN, y le dice como los actos buenos hacen milagros y ayudan a cambiar la historia, etcétera, etcétera. Pero la gente piensa
o pensamos, perdón, que a veces todo nace de la buena voluntad o de la obviedad, pero la realidad es que se necesita mucho conocimiento y después capacidad para lograr grandes cosas. Completamente. De cualquier área. O sea, si tú quieres constructor, imaginemos que no hubieras estudiado nada. O sea, no fueras ingeniero, pero tienes muchas ganas de construir. ¿Cómo lo construyes? Sí, de ganas no se construye a veces, ¿no? Digo, y pasa mucho, nos ha pasado en algunos casos que no hay proyectos en obras, que llegas y ves y dices, oye, te pudiste haber ahorrado muchísimo dinero si mandaste a hacer un proyecto, porque hay gente que va y ve a un recomendado, a un albañil, a un maestro de obra, que les dice, no, pues yo más o menos con la experiencia siento que así lo podemos desarrollar. Y cuando ves, pues tienes columnas gigantes para cosas tan chiquitas, ¿no? Entonces, completamente va el punto, ¿no? Necesitas tener ese conocimiento. Esa frase, hermano, tenemos aquí que anotarla, apuntarla. Tenemos columnas gigantes para cosas chiquitas. Yo remataría en eso porque a veces le damos demasiada profundidad a cosas que no lo necesitan. Y eso viene mucho de la ignorancia. A mí me pasa a veces, por ejemplo, no sé, cuando sacamos algún proyecto social aquí en el estado, que me puedo llegar a enfocar mucho, y tú me conoces, en cómo se ve el póster informativo. Que no es irrelevante, pero es secundario. Sí. Lo más importante es el la contenido, acción. sí, claro. Y entonces, en lugar de ponerle columnas sólidas a la operación, al grupo vulnerable, etcétera, estoy sobreatendiendo un póster que va a estar 24 horas en una historia de Instagram. Es una cosa chiquita, ¿no? Pero al final es una manera, o ha sido en mi caso, una manera de ignorancia. Porque al no conocer perfectamente el proceso o el procedimiento que debo seguir para tener una buena acción social, me enfoco en cosas que son pequeñas, ¿no? Y obviamente con la experiencia y con los errores he ido cambiando la vista de las cosas pequeñas a las cosas importantes. No diré a grandes, pero sí importantes. Y creo que lo peor, y no sé si coincidas conmigo, es las mentes pequeñas, ¿sabes? En ese sentido, las mentes que no están dispuestas a crecer, que asumen que ya lo saben, que así funciona y que siguen creando pilares enormes, columnas gigantes en cositas muy pequeñas. Completamente. Sí, es muy, muy interesante eso que dices, hermano, y sobre todo, pues que esta comunidad que vamos a crear, que queremos construir, sea para salirnos de la caja, ¿no? Pensar diferente, despertar eso que queremos, esa semilla que queremos sembrar en ellos, porque sí, hay que hacer un cambio, depende de nosotros el cambio para tener una mejor sociedad. Sí, claro. Oye, y vamos aquí, o sea, el siguiente punto como muy por encimita, porque si no nos vamos a echar aquí 4 horas, pero ¿qué radiografía de bienestar tú ves en tu entorno? O sea, en tu vida, en donde vives, en el estado en el que estamos, en el país en el que vivimos, sobre todo ahora después del Mundial. No, todavía no acaba, pero para nosotros ya acabó el Mundial. Ya acabó, desgraciadamente. Etcétera, etcétera. O sea, ¿cuál es tu radiografía de bienestar? Yo creo que debemos de enfocarnos en que vamos a tener una buena calidad de vida. O sea, buscar que los grupos vulnerables en el Estado de México puedan tener por lo menos acceso a una buena educación, acceso a una vivienda, que el gobierno trate de buscar sembrar un cambio en la gente. Creo que es bastante importante que quitemos estos mantencionismos. Okay. Sí, yo creo que por ahí no va. Okay. Aunque es una política pública. Amigos, nada, no es cierto. Es una política pública muy interesante ahora. Sí, claro. Pero yo creo que un cambio interesante en la sociedad sería cuando aprendas a que la gente genere su propio recurso y no se lo des fácilmente. O sea, ese podría ser nuestro segundo tema. Ese puede ser un segundo tema. De la segunda edición de este proyecto, porque de ese tema yo tengo 45 minutos sin parar qué decir. Entonces, pero es un punto importante y hay que anotar, bueno, ya lo llevo aquí, ahorita lo anoto terminando, para que sea nuestro segundo tema. Es importante porque a ti te gusta reproducir recursos, ¿no? O sea, te gusta
tener algo y hacerlo crecer, económicamente hablando. Y yo estoy completamente de acuerdo y admiro esa cualidad, pero también creo que no todos tienen ni la visión, ni la capacidad, ni las condiciones. Y entonces, bueno, ahí yo ya meteré mi cuchara, no voy a adelantarme. Pero, pues es importante justo tener una radiografía clara, precisa. ¿En qué bienestar nos encontramos, si es que existe ese término, para saber a qué bienestar queremos llegar? Que es un poco lo que tú dices, ¿no? Y por último, porque se nos está pasando muy rápido, y ya aquí Mau ya nos está presionando, ¿qué podemos hacer para mejorar, o sea, ya teniendo clara esa radiografía, para mejorar nuestro bienestar? Mi hermano, yo creo que debemos enfocarnos primero en sembrar un cambio en nosotros, ¿no? Okay. Tratar de dormir bien, hacer ejercicio, tratar de comer lo mejor posible, aprender. No hay que dejar de aprender, la vida siempre es aprendizaje, y todos los días de gente que a veces que ni te imaginas, aprendes cosas, ¿no? Sí, obvio. Aprender a ser humilde, aprender Difícil. Muy difícil, muy difícil. Porque como bien lo dijiste, hay mucha gente que a veces creemos que lo sabemos todo, que tenemos la verdad absoluta, y la verdad es que no es así. La vida se ve de diferentes cámaras, desde diferentes puntos, y nunca sabemos a veces cuál es la verdadera verdad. Claro. Entonces, creo que por ahí hay que ir, hay que cuidar de nuestro cuerpo. Yo, por ejemplo, ya dejé de tomar, ya... Aquí le ponemos palmas o algo. Ya llevo un ratito que lo estoy haciendo, y la verdad es que piensas mucho mejor, te levantas con otro ánimo. También hace ratito mencionaste el agua fría. Otra cosa que empecé a hacer, ya solo me baño con agua fría. Okay. Y llevo 3 meses haciendo eso, y la verdad que me ha cambiado la vida. ¿Qué se siente? Increíble. O sea, siempre sientes el... Ya no, ya lo empiezas a controlar. Ok. O sea, al inicio sí era de la sobrerespiración. Sí, justo. Y ya no, ya lo empiezas a controlar con la respiración. Ahora me meto y normal. Como si nada. Como si nada. No, yo sí soy de agua hirviendo, hermano. ¿Sí? Ahí sí te fallo. Fíjate Debes que intentarlo. los días que corro muy temprano, que regularmente son los miércoles, el clima es frío. Entonces, terminar de correr y estar en no me arriesgo como al agua fría. Me encanta el agua calientita, pero tal vez sería un buen cáliz, ¿no? O sea, como ir al choque, porque bien es calientito, pero el clima está medio frío, y agregarle agua fría puede que sirva. Hay que hacer un reto de meternos a una tina con hielo. Hay que hacer un reto. ¿Qué te parece? ¿Cerrado? Cerrado. Perfecto. No vamos a decir todavía cuándo, pero hay que hacer un reto. Yo no he compartido mi radiografía, pero la voy a resumir. Mi radiografía es de necesidad. Creo que estamos en un estado con personas que necesitan sanar, necesitan crecer, necesitan creer, porque estoy hablando como si yo no fuera parte de ellos, claro que lo necesito, necesitamos avanzar, y eso subsanar o ir alimentando esa necesidad individual, que es completamente lo que ahorita decías, seguramente nos permitirá empezar a generar condiciones distintas al exterior. Uno de mis escritores favoritos dice que en Latinoamérica en general han habido cambios sociopolíticos para aventar al cielo, ¿no? O sea, yo creo que Netflix se llena de películas y documentales del Che Guevara, el que tú quieras, latinoamericano, ¿no? De derecha, de izquierda, de donde tú quieras. Y sin embargo, cada que hay una transición, retorna una dictadura. Es decir, se levanta un movimiento para quitar una dictadura, y luego el movimiento se convierte en la nueva dictadura. Y él precisa que entonces el cambio que se requiere, o la transformación que se requiere, no solo en América Latina, sino en el mundo, es un cambio de mente o de corazón, no de estructuras. Y le doy toda la razón, porque creo que hemos probado varias cosas, ¿no? A lo mejor tú dices, bueno, hoy tenía este esquema contable y ahora cambié a este. Antes arriesgaba menos invirtiendo, ahora arriesgo más. Y puede parecer que todo sigue constante si no cambiaste. O sea, si no dejas malos hábitos, si no dejas malas compañías, de todos modos, cambia tu entorno exterior, pero lo que hay adentro de ti sigue afectando incluso el entorno exterior. Entonces, mi radiografía es
estamos en un estado, en un país, en una sociedad con mucha necesidad, no solamente de recursos como la mayoría lo plantea, sino en necesidad individual, que si la empezamos a alimentar, que si la empezamos a saciar, entonces podremos tener resultados positivos, ¿no? Y yo veo, entonces, para el punto final, que si alimentamos eso, tenemos un estado distinto. Ayer hice en mis historias como estaba terminando un proyecto que propondremos pronto aquí en el estado justo para transformar un poquito la manera en la que se hace política social, que platicaremos en el siguiente programa. Lo subí a historias de Instagram preguntando qué creían que hacía falta en el Estado de México. Y a ver, todos decimos lo mismo, ¿no? Que pavimente, que no haya inseguridad, que haya mejor educación y mejores salarios. Básicamente es lo que la gente más me comentaba de mi comunidad. Y yo, cada uno que veía decía, estoy de acuerdo. O sea, no puedo estar más de acuerdo contigo. Sí, claro. ¿No? El tema no es descubrir el problema. Todos vivimos el problema todo el tiempo. Yo llegué hoy tarde porque estaban bacheando y haciendo cosas así. El tema es, desde tu perspectiva y mi perspectiva, puede parecer que hay poco por hacer. O sea, si no eres el presidente municipal, el de obras, parece que no podemos hacer nada. Pero más bien, en esta amistad, en esta comunidad, hemos descubierto que sí hay mucho que podemos hacer. Empezando por nosotros. Empezando por nosotros, completamente. Y no es que hayamos, Carlos y yo, salido a bachar. No, todavía no. Pero pronto deberíamos, pero más bien hemos hecho cambios personales, individuales, que han afectado positivamente a 1, a 2, a 5, o como lo mencionábamos hace un momento, a 300 niños, que es otra historia. Pero bueno, esa es mi radiografía, hermano, y es mi propuesta o perspectiva de abonar al bienestar personal y colectivo. Y creo que sería bueno, para que cerremos nuestro espacio, nuestro primer espacio, si te parece bien, compartir la reflexión, el resumen de lo que absorbimos, tanto de investigar, porque hicimos nuestra chamba un poco, claro, como de lo que ahorita ya platicamos. Entonces, adelante, hermano. Mi hermano, mi reflexión final es que debemos involucrarnos en hacer cosas que trasciendan, ¿no? En pensar no solo en el presente, que hay que vivirlo, pero hay que pensar en el futuro también, ¿no? Cómo nos queremos sentir, cómo nos queremos ver, con qué personas nos queremos relacionar, dedicar tiempo a hacer cosas que nos gusten, ¿no? Completamente, y tener trabajos que aporten a la comunidad. Desde tu trinchera, desde lo que hacemos, ¿no? Claro. Poder tener negocios que ayuden a que la gente pueda llevar sustento a su casa, generar propuestas, generar actividades como bien lo haces para ayudar a la comunidad, ¿no? Para mí, creo que todos podemos hacer algo, ayudar poquito, mucho podemos hacer, cada uno de nosotros sabemos en qué medida puede, y haciendo esta suma de acciones, seguro que podemos generar un bienestar en nuestra comunidad. Seguro que Entonces, sí. En eso cierro yo. ¿Tú qué piensas? Mira, yo lo estuve pensando ayer y voy a tener que marcar una pauta que siempre tengo, incluso cuando me toca escribir en marcaje legislativo, casi siempre tengo este cierre, que está relacionado con lo que escribía el maestro Antonio Caso, que ahorita platicaba contigo, sobre los actos buenos. Que los actos buenos van más allá de las grandes acciones, de los grandes recursos. Son esas pequeñas acciones que de verdad marcan la diferencia. Y estoy seguro que es un discurso que se ha escuchado toda la vida. Yo nací escuchando ese discurso, tú naciste escuchando ese discurso, tal vez nuestros papás, nuestros abuelos nacieron escuchando ese discurso. Pero urge que pasemos del discurso a la acción. Y es que los actos buenos crean lo sobrenatural. Dice el maestro Antonio Caso, el que hace el bien sabe que existe lo sobrenatural. El que no lo hace, nunca lo va a saber. En un contexto donde parece que las soluciones a los grandes problemas solo pueden ser milagrosas, como que decimos, eso jamás va a cambiar, ¿no? ¿Cuándo vamos a llegar a una final? Jamás vamos a llegar a una, no sé, esas cosas que parecen muy imposibles, creo que se materializan a partir de las acciones de bienestar, de bondad, de generosidad,
que ejerzamos desde aquí, desde lo individual, y puede transformar la comunidad y generar bienestar de a de veras. Esa sería mi reflexión final. Muchas gracias por escucharnos, por vernos, hermano. Muchas gracias por este privilegio. Un gusto estar aquí contigo compartiendo esto, mi hermano. No será la primera ni la última. Nosotros vamos a seguir platicando en privado 1000 veces, pero esperamos poder compartir todavía más con ustedes de estas pláticas que, más allá de tener o no sentido, buscan tener eco en la mente y en los corazones de quienes puedan escucharlas. Muchas gracias, hermano. Gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos en la próxima.